Hoy os traigo un par de libros nuevos. Vamos a comenzar por un libro muy recomendable para todos los productores o músicos que están viendo este vídeo. En realidad no es uno, son dos, porque es un volumen 1 y un volumen 2 y estoy hablando de Teoría musical y armonía moderna de Enric Herrera. Este par de libros son, vamos a decir, indispensables dentro de cualquier estudio o cualquier biblioteca de cualquier productor musical. Según reza la contra del libro, dice que este libro está dirigido a estudiantes de música con pocos conocimientos de armonía o al músico con conocimientos adquiridos de forma autodidacta, ayudando a este último a llenar lagunas y a sistematizar sus conocimientos. Básicamente, en este libro vamos a encontrar todo. Explicaciones de terminología musical básica, diferencias entre lo vertical y lo horizontal. Se explican los compases, tipos de compases, estructuras, tiempos, silencios, compases simples, también compuestos, ligaduras, puntillos, normas de escritura, alteraciones de notas, sus funciones, las funciones de estas alteraciones, cómo afectan al acorde y a la armonía, el ritmo, la síncopa, contratiempos, tresillos, signos de repetición, doble cara, da capo, etc. También se van a explicar los acordes diatónicos y no diatónicos, el cifrado de acordes, tensiones diatónicas, dominantes, secundarios, etc. Se verán las escalas, especialmente las menores, naturales, armónicas y melódicas, modos, tipos de modos y relación entre escalas y acordes. También, en este primer volumen, podemos ver intercambios modales, cómo cambiar de modo, acordes que no pertenecen directamente a la escala principal y superestructuras modales. Esto es un básico. Y puede ser que a algunas personas les eche un poco para atrás porque está, obviamente, escrito en base a la notación. Se nos va a explicar en todo momento qué es cada cosa, cómo se compone cada cosa, cómo se utiliza cada cosa, cómo se interpreta cada uno de los elementos que vamos a ver aquí. Y esta, por ejemplo, es la impresión número 24. O sea, hay 24 ediciones. A la fecha de que yo compré este libro, ya había 24 ediciones. Ahora yo no sé cuántas habrá. Pero, si queremos avanzar un poquito más en lo que nos dice este libro, para ello tenemos el segundo volumen. Se llama exactamente igual, Teoría musical y armonía moderna, volumen 2, por el mismo autor, Enric Herrera. Y en este segundo volumen nos encontramos, pues, conceptos del primero, pero más avanzados. De hecho, está enfocado a aquellos que ya dominan o controlan el primer volumen. Y se dirige a estudiantes con base ya establecida, incluye armonía avanzada del jazz aplicada a la música modernas. Progresiones de acordes más complejas, uso de tensiones extendidas, armonía modal más profunda, aplicaciones prácticas como armonización de melodías, elaboración de arreglos y análisis de ejemplos modernos. Estos dos libros, como he dicho antes, tienen que estar en cualquier estudio. Teoría musical y armonía moderna, volumen 1 y 2. El segundo libro que traigo hoy, básicamente, me ha dirigido a todos aquellos productores de techno. ¿Por qué? No es un libro de música per se, pero sí es un libro que influyó al desarrollo y al inicio de la música techno. Estoy hablando de La tercera ola de Alvin Toffler. Los conceptos de, por ejemplo, Cibotron, Transmat, Metroplex, todos esos nombres que utilizó John Atkins y la primera generación de Detroit para ilustrar su música, para darle un contexto a su música, salen de este libro. Podemos decir que es un libro de ciencia ficción, en el cual se nos cuenta el desarrollo de la humanidad en base a diferentes olas. La primera ola fue la ola del desarrollo agrícola, la segunda fue la del desarrollo industrial y la tercera es la del desarrollo en el futuro. Hay muchos conceptos que encontramos en este libro que podemos, no sé si afortunado o desafortunadamente, encontrar en nuestro día a día al día de hoy.
Por ejemplo, se predice el hecho de utilizar tecnologías para la comunicación formal del día a día. Se habla de la sustitución de los medios de comunicación tradicionales. Eso lo podemos ver ya con las redes sociales y la caída de la televisión. También se habla en base a lo que denomina el prosumidor, que es el consumidor que a la vez es productor de cosas. Obviamente eso está ocurriendo con los creadores de contenido. Generan contenido, crean cosas y a la vez las consumen. Son fabricantes pero a la vez consumidores. Cosas como el cambio climático, cosas como la evolución de Internet, cosas como las videollamadas, cosas como los cambios y desarrollos de la sociedad, ya están puestas en este libro, que es un libro de 1979. Como he dicho, no es un libro musical, pero sí es un libro que inspira y ayuda a entender cuál es el concepto del techno, ya que, de hecho, a día de hoy, el techno está como muy mancillado, en el sentido de que las nuevas generaciones no entienden o no quieren pararse a entender y comprender de dónde viene este estilo de música. Y por lo tanto, generan un nuevo estilo de música al cual le asignan el nombre del techno, sin que lo sea. Alvin Toffler, La Tercera Ola.